Paz, amados, saludo a todos con la paz del Señor. Agradecido al Señor de poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de poder estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir a través del Facebook de la radio, y a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook de la última trompeta. También saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Los días de reunión que nosotros tenemos en la congregación son los días sábados y los días miércoles a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También lo invitamos a que usted pueda ver los videos de los cultos y de los programas en la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y le invitamos a que usted pueda suscribirse y pueda compartir la palabra para que esta palabra corra y sea glorificada, hermanos amados. También le anunciamos que el pastor está los días lunes y los días viernes de 9 a 10 de la mañana. Él está a través de su Facebook. El día lunes después tiene programa de radio en la radio La Predicadora de 11 a 12 del mediodía, hermano. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que agradecemos al Señor por todas estas cosas. También le invitamos a los hermanos que son de aquí de la zona, de la localidad de Virrey del Pino. Los días lunes a las 19 horas tenemos reuniones en la calle Pillado 6052 en el kilómetro 43. Si usted quiere comunicarse con nosotros para compartir la reunión con nosotros, puede hacerlo por el Facebook o puede hacerlo al 15 54 13 09 99, hermano. Así que gracias le damos al Señor por todo esto. Y bueno, como les decía, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando para que nos saluden esta tarde, hermano. Paz, amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día que nos da. Gracias al Señor por tantas victorias que nos ha dado esta semana, ¿no? Amén. Amén. Gracias al Señor. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor de este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque tú nos guardas y nos proteges. Te rogamos que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que tú los acompañes en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Este es un tema muy conocido por nosotros. Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero es bueno, dice el apóstol Pablo, y es útil y provechoso, dice, hablar estos temas, dice, porque para los hermanos es útil y provechoso. Así que vamos a leer ahí en el capítulo 5, versículo 12 del libro de Romanos. Entonces dice la palabra del Señor, por tanto, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese que antes de que el primer hombre, Adán, cayera, antes de que el primer hombre fuese seducido, por decirlo de alguna manera, por el mismo Satanás, y él cediera a la tentación y cayera, antes de eso no había muerte en el mundo. No había muerte en el mundo. Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, y del hombre sacó a la mujer, pero para que vivan eternamente. Para que vivan eternamente. No había muerte en el mundo antes. Pero dice acá la palabra del Señor que el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre. Fíjese cómo entró el pecado, dice, por un hombre. ¿Cómo habrá entrado el pecado? Y dice que entró por un hombre. Y bueno, y tenemos que ver por qué hombre entró. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y ahí nos va a explicar el Señor nos va a hacer ver ahí cómo entró el pecado en el mundo. Fíjese, se ve que vemos ahí que había vida en este mundo antes de la caída de Adán sin pecado. Había vida en este mundo. El hombre tenía relación con Dios y el pecado no existía. No había pecado en el mundo antes de la caída de Adán.
dice en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ya mintió, ¿vio? Ya mintió. Acá en la serpiente vemos tipificado a Satanás. Pero ya mintió ahí Satanás, ya usó su astucia ahí. Con que Dios os ha dicho, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Ya no le dijo que no podían comer de todo árbol del huerto, dijo, del fruto de los árboles podéis comer, dice. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis, dice, para que no muráis. Fíjese. Y ahí vemos clarito de que el hombre, antes de la caída, él vivía eternamente, ¿no? Él no moría. Entonces dice, no lo comeréis ni lo tocaréis, dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no? Usó su astucia, dice, no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos. La razón. Porque cuando el hombre empezó, después de que el hombre comió del árbol del bien y del mal, ahí lo que empezó a trabajar en el hombre fue la razón. Antes no trabajaba la razón. Ni tenía idea el hombre de que tenía facultad de razonar, o que podía llegar a tener facultad de razonar lo que Dios le decía. ¿No? Dios lo puso lo puso en el huerto del Edén, dice, frente al árbol de la vida, y le dijo, de este árbol podés comer. Y le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, dice, ni lo tocaréis porque moriréis, dice. Fíjese. Y el hombre no razonaba. Y entonces dice, y serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ¿vio? Ya Satanás fue a la razón. Y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer. Fue a los sentidos, a los sentimientos. Fíjese, por eso nosotros como hijos de Dios no podemos guiarnos conforme a los sentimientos humanos. El hijo de Dios no tiene sentimientos, sí tiene sentimientos, los mismos sentimientos que Dios tiene. Esos están en la vida de Dios que hemos recibido. Pero no podemos guiarnos conforme a los sentimientos humanos. Porque los sentimientos humanos le llevaron a Adán y a Eva a caer. Fíjese. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable, dice, a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿No? Y tomó de su fruto y comió y dijo también a su marido, también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿No? Fueron abiertos los ojos de ambos. Ahí empezaron a razonar. Y conocieron, dice, que estaban desnudos. No estaban desnudos antes, sí, estaban desnudos antes. Pero como ellos no eran gobernados por la razón, entonces ellos ni miraban esas cosas. No podían, no tenían que los lleve a mirar esas cosas. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Fíjese, ellos se cosieron hojas de higuera. Y esa es la obra del hombre por tratar de tapar su pecado, Esa es la obra del hombre por tratar de agradar a Dios, escondiendo su pecado, escondiendo su falta. Cosieron hojas de higuera, dice. Y se hicieron delantales. Fíjese que se hicieron delantales. Es algo que va por delante del cuerpo. Pero aún así ellos estaban desnudos, a los ojos de Dios. Y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Fíjese, Dios le había dado una dirección al hombre, pero él desobedeció.
Fíjese. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Dice, que no comiese. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Fíjese. Y así Satanás busca engañar al hombre y sigue engañándolo al hombre, creyendo que por sus buenas obras, ¿vio? Acuérdese de los delantales de hoja de higuera, haciéndole creer al hombre que por sus buenas obras el hombre va a alcanzar el favor de Dios, ¿no? Y no puede el hombre de ninguna manera alcanzar el favor de Dios, la salvación, la justificación, la vida eterna, el perdón de sus pecados, la limpieza de su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. De ninguna manera el hombre lo va a alcanzar por una buena conducta. Jamás. Jamás. Por más bien que él trate de portarse en este mundo, nunca lo va a alcanzar. Jamás. Dice ahí en Gálatas 2:21, que si fuera por algo que hacemos, por demás murió Cristo. Fíjese, ¿vio? Si fuese por algo que hacemos nosotros, entonces no tiene mérito el sacrificio de Cristo, ¿vio? Pero nosotros alcanzamos nuestra posición delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sangre derramada. Fíjese, por eso cuando Dios vio a Adán, cuando Dios llamó a Adán, dice, él tuvo miedo y se escondió, dice. Y le dijo a Adán, fíjese que qué terrible, ¿no? Porque dice, le dijo a Adán, tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí, pero si se había hecho delantales de hoja de higuera. ¿Vio? Pero aún así el hombre, cubriéndose con toda obra que él pudiera hacer, está desnudo delante de Dios. ¿Vio? Entonces dice que todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas a los ojos, dice, de aquel al cual tenemos que dar cuenta, dice. ¿Vio? Él se sentía desnudo. Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo. ¿Cómo que estaba desnudo? Si en el versículo anterior dice que él se hizo, dice, a sí mismo y a su esposa, dice, se hizo hojas de higuera por delantal. Pero delante de Dios, él se sentía desnudo. Y así el hombre en su pecado, delante de Dios está desnudo. Fíjese. Por eso dice acá la palabra en el libro de Romanos, en el 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjese, por un hombre, por aquel que desobedeció, ¿vio? Aquel que desobedeció a Dios. Y por el pecado entró la muerte, fíjese. Y volviendo ahí a Génesis. Entonces dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Vio? Esto dijo a la serpiente. Ahí empezó la retribución a la desobediencia. Esto dijo a la serpiente. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. No vemos ahí que Adán y Eva hayan tenido hijos antes de la caída. Pero seguramente que si de haberlo tenido, la mujer no hubiera sufrido ningún dolor. Pero aquí dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, dice. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Vio? Ella habla de la voluntad. ¿Vio? Ahora la mujer ya no iba a tener voluntad propia. Ahora el marido iba a tener voluntad sobre la mujer. Fíjese. Entonces dice, y tu voluntad y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, ¿vio? Ahí está la otra parte. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro, dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fíjese, se ve que el hombre no transpiraba antes para trabajar. No era una carga pesada. Pero todo eso trajo la decadencia a causa del pecado.
Todo entró por el pecado, dice. El pecado entró por un hombre. Y por el hombre y por el pecado la muerte, dice. Acuérdense que venimos de allá de Romanos capítulo 5, versículo 12. Y la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese. Ahora entendemos por qué nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. A causa del pecado de Adán. ¿Vio? A causa del pecado de Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque fuiste tomado de ella, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y fíjese acá lo más maravilloso, ¿no? Dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Vio? Esto agradó a Dios. No agradó a Dios que Adán haya hecho túnicas de hojas de higuera y se vista. Porque Adán, para hacer túnica de hojas de higuera para vestirse, tuvo que trabajar, tuvo que tomar las hojas de higuera, tuvo que hacer los delantales y se los tuvo que colocar sobre sí. ¿Con qué intención? Con la intención de que él hizo algo para que Dios lo viera con agrado a él. Pero cuando Dios hizo las túnicas de pieles y lo vistió, ninguna parte había en el hombre. Ninguna parte había en el hombre. Cuando Dios hoy salva al hombre por medio del sacrificio de Cristo, ninguna parte hay en el hombre. ¿Vio? Ninguna parte. ¿En qué tuvimos parte nosotros en nuestra salvación? En ningún lado. Porque el sacrificio fue de Cristo. Él se presentó a sí mismo como un cordero. ¿Vio? Como aquel cordero que es llevado, dice, delante del matadero, delante de sus trasquiladores, dice. ¿Vio? Como cordero fue llevado al matadero, dice, y no abrió su boca, dice. Fíjese, él. Fíjese. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿No? Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Vio? Ahora pues, que no alargue su mano, y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí el hombre perdió el derecho a vivir eternamente. ¿Vio? A vivir para siempre. Ahí perdió a causa del pecado que entró. Fíjese todo lo que el hombre perdió por causa de Adán. Pero Cristo lo recuperó para nosotros. Fíjese. Ahora nosotros tenemos la gracia de poder vivir eternamente por medio del sacrificio de Cristo, por medio de acceder, por medio de la fe al sacrificio de Cristo. Entonces Él nos otorga a nosotros vida eterna, lo que Adán perdió. Fíjese. Él vino a recuperar para el hombre lo que el primer hombre perdió. Fíjese. Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, dice, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre no podía acercarse nunca más. Adán nunca más se pudo acercar al paraíso, a causa del pecado. Entonces acá en el capítulo 5, versículo 2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros nacemos en Adán, nacemos con el pecado. ¿Vio? Porque la naturaleza adánica es recibida a través del nacimiento humano. ¿Vio? Y en esa naturaleza está el pecado impregnado. En todo el ADN humano está impregnado el pecado. ¿Vio? La única manera de deshacernos del pecado es por medio de la muerte. Ahora, gracias a Dios, dice la palabra del Señor, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, que Él se proveyó, dice, como en el caso de Abraham, ¿vio? Cuando Isaac le preguntó a Abraham, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios se proveerá el cordero, le dijo. Y Él se proveyó, dice, el cordero que quita el pecado del mundo, para que cuando nosotros creamos, pongamos nuestra fe en Él, creyendo que Él llevó nuestro pecado, creyendo que Él llevó
nuestra naturaleza vieja a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó, ahora nosotros tengamos acceso por esta gracia, por la fe a esta gracia, y por medio de la gracia tengamos acceso a la comunión con Dios nuevamente. Y ahora nosotros gocemos de una nueva vida, donde ya no hay pecado, en esa nueva vida. Fíjese, en esa nueva vida no hay pecado. En la vida que nosotros traíamos de Adán, sí, estaba impregnada de pecado por donde usted la viera. Pero en la vida que hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo, en esa vida no hay ni habrá nunca pecado. Porque esa vida es incompatible con el pecado. No lo puede tolerar. Fíjese. Entonces dice, pues, en el versículo 13, pues antes de la ley, ¿vio? Después de Adán, antes de la ley, después de Adán y hasta Moisés, antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, ¿vio? No se inculpa de pecado. El hombre pecaba. Desde Adán hasta Moisés, dice, todos pecaron. Dice. Eso dice en el versículo siguiente. Dice, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte. Fíjese, reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Fíjese, reinó la muerte. ¿Y cómo reinó la muerte? Por causa del pecado. ¿Vio? Pero no se podía refrenar el pecado, porque no había una ley. Entonces todo el mundo pecaba. Y tampoco el hombre podía acceder a una manera de no pecar. Ahora vino la ley. ¿Vio? Vino la ley. Y la ley le hizo ver al hombre su condición pecaminosa. Y el hombre trató de cumplir la ley para no pecar, pero no pudo hacerlo. ¿Vio? No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley no nos quita a nosotros la posición de pecadores. Al contrario, la ley nos hace ver nuestra posición de pecadores en Adán para después llevarnos a Cristo. Como dice, creo que es en el libro de Gálatas, donde dice la palabra del Señor que la ley fue nuestro ayo, ¿vio? Aquella que nos enseñó nuestra condición. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Cristo. Porque ella no nos podía justificar a nosotros de nuestros pecados. De ninguna manera. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir, del postrer Adán, del último Adán, de Cristo. Pero el don, dice, ¿vio? El don, ahora ya no está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. No fue como la transgresión, no fue como Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, dice, ¿vio? Si por la desobediencia de Adán, dice, murieron los muchos, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Fíjese, si por el pecado de un hombre toda la raza humana fue condenada a la muerte y a la condenación, dice, por la gracia de un hombre, dice, por la gracia de un hombre, desde que me perdí el versículo, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Vio? Entonces, ¿cómo abundó la gracia y el don? Dice, por la gracia de Cristo. ¿Vio? Porque como nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice que por medio de Moisés, 1.14, 1.17. 1.17, gracias Juan. 1.17 dice que por medio de Moisés, dice, vino la ley. Pero por medio de Jesucristo, dice, vino la gracia y la verdad. ¿Vio? O la gracia y la realidad. Entonces dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Quién era el don de Dios? Cristo. ¿Vio? Cristo. Y por medio de ese don vino la gracia. ¿Vio? Abundaron la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, dice, Jesucristo. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Vio? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. ¿Vio? Bastaba un solo pecado, que fue el que cometió Adán, para que toda la raza humana sea condenada. ¿Vio? La condenación vino a causa de un solo pecado, del pecado de Adán. ¿Vio? Pero el don vino, dice, a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso poder entender esto,
que por un solo pecado toda la raza humana está condenada a la condenación. Pero por una sola, dice, pero por el don, dice, por un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Vio? Cristo vino a causa de muchas transgresiones. Era tanto el pecado que se había multiplicado en el mundo que ya Dios no lo podía tolerar. O tenía que condenar al mundo entero, o lo tenía que salvar por medio del sacrificio. Y entonces dice, como citábamos, Dios se proveerá, y Dios se proveyó. ¿Vio? Dios se proveyó a este Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Y este Cordero es Cristo. ¿Vio? No había mancha, no había arruga, no había defecto en Cristo. ¿Vio? Por eso se tenía que cumplir bien la figura. Vio que en el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel traía el cordero, o el sacerdote traía el cordero para ofrecerlo en expiación por el pecado del pueblo, ese cordero no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser perfecto, porque estaba simbolizando al cordero perfecto, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese, cuando Juan lo vio venir hacia él para ser bautizado en el río Jordán, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese. Y entonces dice, y con el don, dice, en el 15 dice, y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Yo? El pecado que Adán cometió bastó para condenar a toda la humanidad, aún a los que no han nacido todavía. ¿Vio? Ese pecado bastó para condenar a toda la humanidad. Pero en el caso del don, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Por qué no sucede de la misma manera? Porque Cristo es un solo don, que vino a este mundo, pero ya no para condenación, sino para justificación de vida. Y basta un solo sacrificio, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el libro de Hebreos, dice, Cristo habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios, dice. Y Él está a la diestra de Dios abogando por nosotros. ¿Vio? Abogando por nosotros. ¿En qué sentido? ¿Vio? Él le está haciendo saber al Padre, por medio de su sacrificio, que Él ya pagó el precio por nosotros. Y que nosotros tenemos entrada gratuita por la fe a la gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. ¿Cuánto más para el pecador? Usted, amigo que nos está escuchando, usted que está desahuciado, que el mundo lo desahució, y que usted cree que ya no hay oportunidad para usted, Cristo le da una nueva oportunidad. Él pagó el precio fue su propia sangre, su propia vida, para que usted hoy lo pueda aceptar como Señor y Salvador de su vida y usted pueda entrar por la fe en Jesucristo a esta gracia. Pueda tener entrada, pueda tener acceso al cielo por medio del sacrificio de Cristo. Ya no por medio de las obras, ¿vio? Como en el caso de Adán que se vistió con hojas de higuera, sino por medio del sacrificio de Cristo que Dios se proveyó. ¿Vio? Que Dios se proveyó. Deje que Dios le vista ahora. Vio que Adán, después de que se presentó delante de Dios con las hojas de higuera, y Dios no vio con agrado eso que Adán había hecho y Eva había hecho. ¿Y qué hizo Adán? Adán dejó que Dios lo vistiera. ¿Vio? No dice ahí que Adán y Eva se hayan resistido cuando Dios los vistió con túnicas de pieles. Dejaron que Dios los vistiera. Bueno, ahora nosotros tenemos que dejar que Dios nos vista. ¿Y cómo dejamos que Dios nos vista? Usted, amigo, amiga, que usted todavía no ha entregado su vida a Cristo. ¿Cómo dejamos que Dios nos vista? Aceptando que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Que el sacrificio de Cristo es suficiente, que la sangre de Cristo fue suficiente para que nosotros hoy pudiéramos tener entrada por la fe a esta gracia. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso, hermano, poder entender. Y para nosotros, lo que ya hemos creído, es hermoso recordar esto. Es hermoso recordar, tener presente
que mi salvación y su salvación, esto costó precio de sangre. ¿No? Por eso pretender ganar nuestra salvación por medio de obras, hermano, es una locura. Es una locura. Aunque sabemos que cuando nosotros pretendíamos ganarla por nuestras obras, lo hacíamos en ignorancia. No conocíamos la Escritura, no conocíamos la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Éramos como Adán tratando de vestirnos con hojas de higuera, con nuestras propias obras. Pero Dios nos hizo saber que esa no era la manera. Como nos hace saber en el libro de Hebreos, que dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para redimirnos del pecado para sí. ¿Y sabe por qué le recalco esto de que derramó hasta la última gota de su sangre? Es que usted y yo ya no tenemos que hacer más nada para poder ser redimidos de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Ya no tenemos que hacer más nada, ya hemos creído. Y por haber creído somos como Abraham, ¿vio? Por eso seguimos la pisada de fe de nuestro padre Abraham. Por haber creído se nos fue atribuido justicia. ¿Qué justicia? La justicia que Cristo ganó por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Qué es eso de que se nos atribuyó justicia? Y fíjese, ¿no? A nosotros que nos gustaba mucho conocer la historia de David. ¿Y qué dijo David? Bienaventurado aquel hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y cómo nos atribuyó justicia Dios sin obras que nosotros hubiéramos hecho? Por el sacrificio de Cristo. Ahí está la realidad de cómo Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de piel, ¿no? Por medio del sacrificio. Sin sacrificio no se hace remisión de pecado. Pero ese sacrificio ya no lo tenemos que hacer nosotros. Ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios que el postrer Adán es diferente al primer Adán. ¿No? En el caso del don, dice, no sucede, dice, como en el caso de aquel uno que pecó. ¿No? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, dice. Fíjese qué hermoso esto, hermano. Pero me estoy salteando una parte del versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Bastó un solo pecado para que toda la humanidad sea condenada. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Vio? De muchas transgresiones. Eso de muchas transgresiones ya lo deja al hombre inhabilitado para poder agradar a Dios, para que él pueda ser justificado. De muchas transgresiones. ¿Vio? El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Vio? Entonces, ¿cómo alcanzamos nosotros la justificación? Y eso nos dice en el primer versículo del libro de Romanos en el capítulo 5. Justificado pues por la fe, dice. Tenemos paz para con Dios, dice. ¿Por medio de qué, dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué hermoso, hermano. Poder entender esto es poder identificarnos con lo que realmente somos. Yo no me puedo identificar ya con un pecador. Ya no me puedo identificar con Adán. Hoy me tengo que identificar con Cristo. Me tengo que identificar como una nueva criatura. Como uno que murió y nació de nuevo. Como uno que tiene una nueva vida, que tiene una conciencia limpia de pecado. ¿Yo? Fíjese qué maravilloso. Como uno que ha sido justificado del pecado. Y Pablo dice, si nosotros hemos sido justificados del pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y la nueva creación jamás puede complacerse con el pecado, nunca, porque su naturaleza es totalmente contraria a la naturaleza del pecado. Fíjese qué hermoso, hermano. Y estos son los primeros pasos del creyente. Si nosotros no tenemos bien en claro nuestra posición delante de Dios, en Cristo Jesús, vamos a ser movidos fácilmente de esa posición. Vamos a ser movidos fácilmente. Va a venir un viento de doctrina, como dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, ¿vio? Y nos va a llevar de acá para allá. Pero cuando nosotros afirmamos nuestro corazón con la gracia, donde la gracia nos hace saber a nosotros que somos justos, donde la gracia nos hace saber a nosotros que somos salvos,
donde la gracia nos hace saber a nosotros que fuimos limpiados en nuestras conciencias por medio de la sangre de Cristo y que ahora tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia, entonces nuestro corazón tiene reposo. Nuestra conciencia tiene reposo. Fíjese. Porque así también nos enseña el libro de Romanos. El que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras como el Señor de las suyas. ¿De qué obra hemos reposado? De las obras que intentábamos hacer para agradar a Dios a cambio de nuestra salvación. Ya hemos entrado en el reposo. Fíjese. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, ¿vio? Fíjese, la muerte reinó sobre la humanidad, ¿vio? Y todavía reina sobre la humanidad la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿vio? Porque dice la palabra, y el postrer enemigo que será vencido, dice, es la muerte, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos, dice, y la muerte y el Hades, dice, serán atados, dice, y serán lanzados en el lago de fuego juntamente con Satanás. Ahí se terminará todo, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más, dice, reinarán en vida, dice, por uno solo, reinarán en vida. Fíjese qué maravilloso, hermano. Reinarán en vida. No quiere decir que no vamos a reinar solamente cuando dejemos el cuerpo. Ahora mientras que estamos vivos, mientras que estamos en este cuerpo, dice, reinarán en vida, dice la palabra. ¿Por medio de qué vamos a reinar en vida? Por medio de Jesucristo. Dice, de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, dice, Jesucristo, los que reciben. Pero para reinar en vida tenemos que recibir. ¿Y qué tenemos que recibir? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tenemos que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué soy justificado yo? ¿Por mis buenas obras? No. Por la justicia que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. ¿Vio? Por eso hoy yo soy hallado como justo y no como pecador delante de Dios. Por eso, hermano amado, cuando usted se mira a usted mismo, usted tiene que mirarse en Cristo. Si usted se mira en Adán, todavía usted se está viendo como alguien que está llamado a alcanzar la justicia. Pero cuando usted se mira como uno ya en Cristo, usted ya se mira como uno que ya fue justificado. ¿Vio? Y no por sus medios, no por sus méritos, no por su obediencia, no por sus obras, sino por el sacrificio maravilloso y perfecto y precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Sería una locura tratar de alcanzar la justicia por nuestras obras, hermano. No lo pudiéramos alcanzar nunca. Nunca lo podríamos alcanzar. El pastor hablaba estos días en el libro de Judas, ¿vio? Y hablaba ahí vamos a leerlo para poder citarlo bien. Y yo voy a tocar uno de los aspectos de ese pasaje, ¿no? Que tiene que ver con la justicia. Judas. Hay de ellos, dice, en el libro de Judas, en el versículo 10 podemos leer. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, dice, fíjese, porque han seguido el camino de Caín. Fíjese, ¿cuál fue el camino de Caín? Él quiso justificarse delante de Dios por medio de sus obras, ¿vio? Por su esfuerzo. ¿Vio? Él quería que Dios lo mirara con agrado por causa de su esfuerzo. ¿Vio? Y entonces fíjese lo que dice acá. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Fíjese qué terrible, hermano. Por eso, qué maravilloso que Pablo lo trae nuevamente al Nuevo Testamento y lo hace resaltar algo que David había visto allá en el libro de Salmos, en el Antiguo Pacto.
Dice, bienaventurado aquel varón a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras, fíjese. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así de la misma manera, dice, fíjese, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, dice, por la obediencia de uno, ¿vio? Los muchos serán constituidos justos. ¿Veo que no es por su obra y por mi obra que alcanzamos la justicia? Es por la obediencia de Cristo. Es por el sacrificio de Cristo. Es por el derramamiento de sangre de Cristo. No es por su conducta o por mi conducta que nosotros alcanzamos la justicia. No se deje engañar, hermano. La vida pasa tan rápido y hay muchos hermanos que terminan sus vidas lamentándose de que han fracasado, de no haber alcanzado la justicia, creyendo que la justicia se alcanza por medio de las obras. Y no es así. La palabra de Dios dice, bienaventurado aquel varón a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Y acá la palabra dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, ¿no? Por la obediencia de uno, está hablando de Cristo, no está hablando de su obediencia y de mi obediencia. Y aunque usted y yo queramos mantener una obediencia perfecta para alcanzar la justicia, no lo vamos a poder lograr. Nunca lo vamos a poder lograr, hermano. Porque vamos a quebrantar esa obediencia en algún punto. ¿Sabe por qué? Porque esa obediencia va a ser sostenida por nuestra humanidad, no por la vida de Dios. ¿No? Y entonces dice aquí la palabra, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese qué maravilloso. Qué hermoso, hermano. Poder conocer nuestra posición delante de Dios. Poder conocer lo que somos. ¿Qué somos ahora? Somos hijos de Dios. ¿No? No somos esclavos, no somos pecadores. ¿Y sabe lo que dice el libro de Gálatas? Y con eso termino, hermano. Dice, el esclavo, dice, no queda en casa, pero el hijo queda en casa para siempre. El hijo queda en casa para siempre. ¿Quién era el esclavo? El que estaba bajo la ley, el que estaba condenado por el pecado, ¿vio? El que trataba de agradar a su Señor por medio de las obras, pero que nunca lo podía alcanzar. Pero el hijo queda en casa para siempre. ¿Por qué queda en casa para siempre? Porque agrada al Padre solamente por el simple hecho de ser hijo. ¿Y cómo alcanzó eso de ser hijo? Por el sacrificio precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su vida, amados. Que el Señor lo abra los ojos de su entendimiento, aunque ya sabemos que Dios ya los abrió, pero que el Señor le dé iluminación en esta revelación maravillosa que Dios ha traído por medio del apóstol Pablo. ¿Yo? Por eso es importante saber identificar también quién es nuestro maestro, ¿yo? Para poder identificar qué somos, ¿yo? ¿Cómo está constituida nuestra vida nueva? ¿Hacia dónde esa vida nos quiere llevar? ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Yo? Que el Señor le bendiga ricamente. Nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Que el Señor los acompañe, hermanos, los guarde. Y que esta palabra pueda ganar su corazón así como lo hizo con nosotros. Esta palabra que nosotros estamos hablando, hermano, no es una palabra nueva. No es una palabra nueva, es una palabra que ya hemos hablado muchas veces y que muchos hermanos la hablan. Está nuestro amado pastor Ramón, nuestro amado pastor Juan, que ellos hablan esta palabra. ¿No? ¿Para qué? Para que los hermanos puedan ser despertados a esta gracia. Dejen de ser esclavos del pecado. Hay muchos hermanos dentro de las mismas congregaciones que todavía están siendo esclavizados. Que ellos se miran a sí mismos y ellos se ven condenados. Ellos se miran a sí mismos y no se ven en la identidad que Dios les dio. Ellos se ven como pecadores destinados a la condenación eterna, cuando Dios los salvó de ahí, por medio del sacrificio de Cristo. Que el Señor les bendiga, amados. Vamos a orar, no sé si querías compartir algo más. Vamos a orar
y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, muchas gracias por tu amor, Señor. Gracias porque todo fue, Señor, ideado por ti, para que en nada tuviéramos parte, Señor. Para que en nada, Señor, tuviéramos capacidad, Señor, de decir que por una conducta, por un pensamiento, una obra, Señor, nosotros fuimos merecedores de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. De nada somos merecedores, Señor, sino que tú nos lo diste cuando nosotros no lo merecíamos. Y eso es gracia. Eso es pura gracia, Señor. Eso es puro amor, Señor. No nacido de un hombre, sino nacido de tu corazón, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.